Estoy segura de que en algún momento has escuchado hablar del storytelling. Y es que estamos en la época donde queremos contar historias y queremos que nos cuenten historias. Esto lo vemos en la publicidad, lo vemos en el marketing, todas las charlas, coaching que salen y también en las clases universitarias se está utilizando la técnica del storytelling para dar un mensaje, darle información de una mejor manera. ¿Por qué? La gente quiere conectar con sus emociones. Por ejemplo, en publicidad, no se están buscando locuciones muy formales, muy armadas, todo lo contrario, se buscan locuciones supernaturales, cercanas, casi, casi como que una amiga te está contando una confidencia o te está haciendo una recomendación. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta en la publicidad de que los usuarios o los clientes no quieren que les vendan, no quieren que les digan compra esto, no, quieren que les cuenten su experiencia, que les digan, mira, a mí esto me funcionó, úsalo. Que sea más una recomendación de amigas, una complicidad entre amigas. Bueno, eso es el storytelling, conectar con las emociones, lograr identificarse con el otro porque hay una historia que me está contando que a mí también de alguna forma me toca. ¿Cómo logramos un buen storytelling? Vamos a ver algunas claves. Yo lo divido como que en dos grandes grupos. Cómo preparo mi mensaje, el texto, el guión, y cómo lo voy a decir, mi voz, mi narración, etc. Veamos, en cuanto al texto, primero tenemos que saber a quién vamos dirigidos, es decir, quién va a escuchar este cuento, esta historia, este mensaje que voy a dar, cómo es mi audiencia, qué piensan, qué sienten, dónde están, cuál es el contexto, por qué, porque necesito un tema que a ellos les interese, necesito saber cómo sienten para entonces yo poder encontrar las emociones que van a conectar mejor con ellos y que al mismo tiempo conectan mejor con mi historia. Acuérdense que el storytelling es conexión emocional. Conocer la audiencia. En segundo lugar, tienes que impactar a esa audiencia en tu texto que vas a preparar. Busca meter el dedo en la llaga. Busca sacudirlos, que haya un momento reflexivo, que cambien paradigmas. Ese momento de ¡pum! De me cayó la locha es sumamente importante para la audiencia, para la persona que te está escuchando, porque lo va a dejar con una enseñanza muy interesante. Tienes que buscar eso. En tercer lugar, cuenta la historia que tú vives, que tú sabes, que tú conoces, ya sea porque efectivamente la viviste o porque la conoces tan bien, la has estudiado tan bien, que es como si hubieses estado allí presente. ¿Ok? Entonces tienes que hablar siempre en tu historia de algo que sea para ti tal cual como si lo hubieses vivido, que haya tanta verdad que sea irrefutable. ¿Ok? Y por último, escríbela. Escribe un guión como si fuera una película que tenga un principio donde haces tu planteamiento inicial, presentas el tema, va desarrollándose la historia, suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas, llegas a un clímax, al nudo de la historia, para entonces empezar a resolver, empezar la resolución y que al final pues quede una buena enseñanza, quede un aprendizaje para la persona que te está escuchando. Eso en cuanto a la historia, en cuanto a tu texto. Pero ¿cómo lo voy a decir? Súper importante, porque si lo dices mal, aunque tengas una buena historia, el mensaje se perdió. Entonces, en primer lugar, por favor, no leas. No es una exposición de tercer grado en el colegio. No leas. Nada mata más la naturalidad que leer. Entonces, apréndetelo y dilo de manera natural para que la gente pues lo perciba también como una verdad tuya y no como algo leído que es aburrido. En segundo lugar, utiliza un tono de voz adecuado, apropiado. Ni grites tanto que aturdas, ni hablas tan bajito que no te escuchen. Utiliza un tono de voz que sea agradable y que te puedan entender lo que estás diciendo. En ese mismo orden de ideas, cuida tu articulación. Tienes que pronunciar todas tus palabras con todas tus letras para que se entienda. Una palabra mal pronunciada de repente causa confusión en quien está escuchando tu mensaje. Y cuando hay una confusión, probablemente el mensaje no va a llegar como tú quieres que llegue. Entonces, ten mucho cuidado y pronuncia correctamente. Cuida las S, cuida las D, cuida las B, V, R, ¿ok?
cada palabra bien pronunciadita para que no se pierda su significado, su mensaje. Por otra parte, tienes que tener cuidado con el ritmo. A ver, ¿cómo te explico? Tú puedes hablar también con el ritmo. Si tú quieres dar énfasis a una información que es grave, que es difícil, que es complicada, vas a tener que bajar la velocidad. Tienes que bajar el ritmo, hablar un poco más lento. Pero si tú más bien quieres conectar con una emoción de ansiedad, de éxtasis, de nerviosismo, seguramente vas a tener que hablar un poco más rápido para que la gente también se emocione y también entre en esa emoción contigo. ¿Me entiendes? Entonces juega con los ritmos en tu discurso, relenta, acelera, retrasa y haz silencio. No le tengas miedo al silencio. Hay momentos en que una gran idea que estás dando necesita terminar de caer. Entonces la lanzas y haces el silencio, esa pausa dramática donde la gente, wow, le cayó la noche. Juega con los ritmos. También, háblale a alguien. Es muy importante que tu mensaje se lo estés dirigiendo a una persona, no a una gran masa, no a una computadora, a alguien. Esa naturalidad, cuando tú hablas con tu amiga, con tu amigo, esa misma naturalidad tiene que estar en tu storytelling, en ese mensaje que tú quieres dar, porque se lo estás diciendo a una persona. No te olvides que es una persona quien te está escuchando. Por otro lado, y en ese mismo orden de ideas, habla con humildad, habla desde tu simpatía, desde tu amabilidad, no desde tu ego o desde tu arrogancia porque eres experto en ese tema. No, habla bonito, habla agradable, habla simpático, humilde, humilde, siempre desde tu verdad, con mucho respeto y con mucha humildad. Y eso se recibe mucho mejor. Y por último, practica, 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 porque la práctica hace al maestro. Esto tiene mucho que ver con el caletre. Si tú te aprendes algo de memoria y ya me sé el texto de memoria, no te va a salir bien. Primero porque se va a notar que estás, sabes, como recitando de memoria algo. Y segundo porque si se te olvida una palabra, probablemente se te va a olvidar todo el resto del discurso. No te puedes amarrar a las palabras. Tienes que entender el mensaje. Tú te hiciste un guión, conoces bien la historia que quieres contar y la cuentas. Quizás cada vez te salga diferente, con palabras diferentes, pero es que te va a salir natural porque la conoces, porque la entiendes, porque la sabes. Entonces, practícalo muchas veces para que tengas confianza en lo que vas a decir y lo puedas decir sin titubeos y sin estar buscando palabras y mucho menos sin leer. Eso es todo. El storytelling es contar una historia, contarla tal cual como se la estarías contando a un buen amigo. Que te vaya muy bien.